Sí, profe, bien. Hola, profe, buenas tardes.
Profe, es mejor que nos regale los nombres porque pues, nos queda más fácil. Porque si hay varios que subimos la misma, entonces no sabemos. Hola, profe, buenas tardes. Profe, lo que pasa es que la noticia que estás proyectando, la muchacha se demora en llegar, Angélica López. Heidi. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo había subido ya la noticia sin la tarea y pues solo la dejé ahí, no la subí a la del foro. ¿No pasa nada? Profe, pero sí, digamos, cuando deje otro trabajo, por lo menos yo no lo alcancé a subir a la tarea. Pero cuando toque otro trabajo, no nos deja subir el siguiente, no nos deja subir el otro, sí. O sea, sí, la frecuencia. Si yo subí esa tarea, no puedo subir la siguiente lección. Ay, no sé, es que yo lo escucho esto entrecortado, no sé si soy yo. Profe, que es que si uno no sube la lección anterior, no le dejan subir. Sí, profe, pero es que como yo no puedo subir esa, señor, yo subí en el foro. Ah, bueno, profe, Sí, dale. sí, profe, porque pues yo la subí fue a tarea, no la subí fue al foro. Profe, ella es la muchacha que le digo que se demora un poco en llegar. No, profe, ella subió la de los tapabocas, esos en Cali.
No se escucha nada, profe. Es que a Es veces que se le se va el le va el audio, profe. audio por momentos. Sí, señor. Sí, profe. Yo. Jessica Sarria. Yo, Fernanda Marín. Yo, profe. Liliana Fierro. Sí, señor. Sarria, Villarreal. Sí, señor. Bueno, mi noticia fue, ¿ya? Mi noticia era sobre la tercera, aumenta la deforestación en la Amazonía. Esta noticia trataba de, pues más que todo hablaba de la Amazonía brasileña, pero pues me miré un documental también que hizo la Toya Montoya de acá de Colombia, la Amazonía de Colombia, y pues también trataba de lo mismo. Ahí decía que la pandemia ni siquiera ha podido parar o frenar, no pudo parar esa deforestación que hubo en la Amazonía, que para el mes de abril se incrementó un 64% la deforestación al respecto con el año anterior, con el 2019, que la tala de los bosques pues fue inmensa, que eso también traía consigo que por eso las aldeas indígenas pues se fueran o se hubieran presentado casos de COVID, de contagio, porque pues estas personas que iban a hacer esas talas pues eran las que de pronto llevan el virus y fue donde también se contaminó esa gente de los indígenas. Y pues mirando el reporte, un reportaje que hizo la Toya Montoya de acá de la Amazonía, también mostró unas imágenes muy fuertes con un dron, donde se ve bastante la deforestación, el espacio de esa tala de árboles. Más que todo eso. Pues mira, ¿qué puedo decir, profe? Que no hay como conciencia o no nos concientizamos de que es el pulmón del mundo, la Amazonía, que es donde tenemos variedad de árboles y como que no nos importa o a estas personas no les importa y están pues acabando y eso van a mil. Incluso tengo una familia que sé que tienen amistades por allá por el lado de San José y igual eso es nomás como que extraigan la tala de árboles por el beneficio de momento en la economía de sus bolsillos, pero en realidad no se dan cuenta el daño que están ocasionando tan grande. Sí, claro, sí. Bueno. No, profe, esa no era esa se parece al encabezado que tenía la mía, pero no era la mía. Es la de mi compañera. La mía era: la deforestación incrementó un 83% en la Amazonía en Colombia. Mi artículo dice que se quemaron 64 de bosques en la región de la Amazonía, en departamentos del Caquetá, el Meta y el Guaviare. Esto incrementó ya que empezó la pandemia y hacia estos puntos no había nada de controles ambientales no había ninguna autoridad de control ambiental hacia allá. Entonces, estos departamentos tienen zonas guerrilleras y esto se está empezando como a apoderar de todo eso, haciendo panfletos y dando permisos para acabar casi con toda la tala de árboles que habían hacia estas zonas. De eso se trataba mi noticia. Sí, señor. Aprovecharon ese desorden y ellos dieron más permiso para que las personas ingresaran a esas zonas.
Sí, señor. Bueno, profe. Profe, ahí en lo que de pronto estaban comentando las compañeras de la noticia de lo de la deforestación de Amazonía, yo estaba mirando algo que también estaba viendo afectada porque los gases que está emitiendo Europa, que son altamente contaminantes, al ser Colombia en su geografía, tener el clima tropical, las tres cordilleras y eso también implica en que el cambio climático que sufre sea gracias a eso. Y como que ellos están actualizando, porque ellos tienen proyectados para el 2030 disminuir como en un 50% todos los gases contaminantes que ellos están emitiendo la capa de ozono. Sí, profe, sí. Sí, sí, tal cual. Parece que tuviera raíces. Profe, yo, cambio climático. Liliana Fierro. Listo, profe. Bueno, pues que no la había escuchado bien. Pues yo escogí la noticia de crimen ambiental en Cartagena, donde devastaron 51.4 hectáreas de manglar. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, que yo escogí la noticia de crimen ambiental en Cartagena, en donde devastaron 51.4 hectáreas de manglar. Eso es en el norte de Cartagena, donde pues, personas lo que estaban haciendo para ganar dinero eran, ¿cómo se dice? Donde
donde solo estaban llenando así con lo que encontraran, con piedra, piedras, tablas, ese manglar para así vender como los lotes a las personas de bajos recursos. Entonces, con eso lo que generan hay pérdidas tanto de flora, tanto de animales. Entonces, esa es la noticia que yo escuché. Listo, profe. La noticia de cambio climático va muy ligada a las dos noticias primeras, donde se dice que la evolución del CO2 va muy ligada al desarrollo económico, al crecimiento económico de las grandes potencias que existen. Esto ha provocado que existan mega incendios y el efecto invernadero. Están destruyendo la estabilidad del clima de la Tierra y han disminuido durante estos años la economía mundial. También dice que si la temperatura media sobrepasa el 1.5 grados del periodo preindustrial, esto significa que se podría desencadenar una multiplicación de mega incendios y desaparecer los ríos y la desertificación de los suelos, el de hielo y la dislocación de los glaciares como consecuencia de la elevación del mar. Se desaparecería en algunos países como Hong Kong, la India, Bélgica, Calcuta, Londres y Nueva York. Estos cambios climáticos empezaron en el siglo XVIII por la civilización, por la revolución industrial, por el capitalismo y la acumulación de este dióxido en la atmósfera. Estas grandes potencias, pensando en la maximización de sus mercados a beneficio propio de ellos, responsables a su vez de la injusticia social que están provocando, y especialmente la oligarquía fósil, de las multinacionales, del mercantilismo. De esa parte habla la noticia que publiqué. Sí, profe, acerca de los incendios que hubieron en el Amazonas, del incendio que hubo en Australia, todo eso va desarrollándose debido al crecimiento.
Sí, profe, le doy en la parte de presentar ahora, de presentar toda tu pantalla o una ventana. Ahí ya le están viendo. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Soy Juan Manuel Chona Romero y seré el representante del Grupo 1 en la infografía del contexto mundial. Pues la geoeconomía surgió en el siglo XX a base de la Guerra Fría, como lo compartió el profesor en el link del cuestionario, y esta etapa se llamó el auge de la geoeconomía, que fue cuando los países se centraban en el dominio del mundo a base de las guerras y de la lógica de enfrentamientos bélicos. Luego de eso, en el fin de ese siglo, desaparece esa lógica de enfrentamientos y ya y aparece la lógica de mercados y de globalización, que es la competencia en inversiones y ventas de cada país, lo que se entiende con exportaciones e importaciones. También aparece el mercado petrolero, que es el que desde su tiempo de aparición está dominando la economía global, porque se afirma que más de un tercio de la energía del país depende de este. Como ya sabemos, este funciona para el movimiento de vehículos, aviones. Es muy fundamental en el tema de globalización. También está la etapa de éxito de nuevos estados. Aquí es cuando surge la República de China con su planteo geoestratégico de dos importantes teorías que ellos tuvieron. Una fue el collar de perlas y otra fue la nueva ruta de seda. Estas dos se basaban en establecerse a todo alrededor del mundo, varias bases militares por donde pasaban sus buques o sus trenes, y así poder expandir su mercado y a la misma vez tener control de los países vecinos o los países donde estaban dichas bases. Luego también en el año más o menos 2007-2008 aparece lo que es la crisis de las hipotecas, que fue cuando el banco Lehman Brothers, de los hermanos Brothers como lo dice su nombre, se declaró en bancarrota. El dinero, el dólar, llegó a ser tan barato que la mayoría de los bancos y las entidades crediticias comenzaron a expandir de forma impresionante los créditos hipotecarios. Luego aparece con el famosísimo crítico Donald Trump lo que se llama el auge del proteccionismo, que fue una tendencia en alza de políticas proteccionistas, como lo es en el aumento de aranceles, el establecimiento de nuevos impuestos y derechos de exportación. O sea que esto le impide a algunos países como China poder exportar sus mercados y su industria fácilmente. Y por último, que está el tema futuro, que es lo de la tecnología 5G, que ya está comenzando a aparecer, que es la nueva rivalidad económica y se dice que es la futura economía global, donde hay un fácil acceso de conexión a lo que llamamos la Internet, y también por su velocidad para compartir cualquier tipo de dato, y esto lo vemos en computadoras, en teléfonos e incluso en vehículos.
Y pues esto es todo. Esta fue nuestra infografía y como lo dije al comienzo, fue en el contexto mundial. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El tema de nosotros es el confinamiento del COVID-19. Ha traído una gran disminución del 17% del CO2 para el 2020. Se dice que un centro de investigaciones en Noruega realizó un estudio acerca del confinamiento que en los 4 primeros meses del año hubieron y dicen que hubo una reducción del 17% del CO2 de estas grandes potencias. Esas grandes potencias como son China y Estados Unidos, que son las que provocan gran aumento de CO2. Se dice también que para erradicar esto es que los gobiernos aceleren su calendario para reducir las emisiones de aquellos fósiles, que es lo que más, y las grandes industrias, que es lo que más contamina la atmósfera. También leí un artículo acerca del CO2, creo que es un artículo, no me acuerdo si es de Estados Unidos, donde dicen que van a sacar como unas partículas para poderlas emitir en el aire, para que ellas como que absorban el CO2 y reduzcan un poco esa problemática como es la contaminación. Se dice también que uno de los grandes afectados a esta contaminación son los continentes como de Asia y África, que son los grandes que se perjudican porque dicen que más de 153 millones de muertes al año por aquella contaminación debido a que ellos tienen unas industrias muy fuertes debido al gran comercio. Dice, Asia y África serían los continentes más beneficiados de la disminución del 17% del COVID, porque se disminuyeron de 8.4 millones a este año de vida debido a la reducción del CO2. También en la siguiente gráfica dice que lo bueno o lo malo que tuvo este confinamiento, dice que mientras que nuestros recursos naturales descansaban de esta fuente potencial de dióxido de carbono estaba parada, nuestros recursos respiraban un poco, mientras que para las grandes industrias, pues para ellos se le fue al piso porque paralizar sus actividades debido a este confinamiento. Más que todo se vio la pérdida en la parte de hidrocarburos y en las industrias de la comercialización como de China y la India hacia nosotros. También dice que podemos observar una clara imagen de que la mayoría de las ciudades a nivel mundial en esta época pudieron gozar de descontaminación atmosférica gracias al paro de la industria y del transporte y reducir enfermedades que éstas producían. Hasta ahí creo que va la explicación del infograma.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el interlocutor del grupo 3. Bueno, en este caso, relacionando el tema de la geoeconomía. A partir de la revolución industrial, pues que tuvo ese auge la economía, digamos, como buscando técnicas y tecnologías más desarrolladas, se pensó solamente en la parte de, digamos, de aprovechar los recursos para el lucro de cada uno de los países, más no se pensó en la naturaleza como tal. Pues en este caso, a partir de esto, pues surge un grupo económico pues conocido como el G7, que fue el que, como de cierta manera, tomó las riendas a nivel de economía global. Esto, pues, a partir de ahí, hay una carrera desenfrenada por quién puede industrializarse mejor y aprovechar los recursos naturales. A partir de esto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, China, Estados Unidos y creo que la India ya es uno de los principales consumidores de fuentes de energías como es el hidrocarburo, que pues en este caso está, digamos, ellos piensan solo en el auge y desarrollo industrial, mas no piensan en cómo este daño que se le está haciendo a la naturaleza se pueda revertir. Es tanto así que, por ejemplo, tenemos aquí una gráfica donde nos indica que el 32,5% de la energía producida en el mundo es a base del petróleo. Luego sigue el carbón, gas natural. Y por último, que se encuentra más o menos con un 1%, son unas fuentes de energía renovables, que creo que es Islandia el país que está creciendo fuertemente en este tema del aprovechamiento de esta fuente de energía. En relación pues con economía que afecta directamente a la globalización, tenemos en cuenta ahorita la gran guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, que pues de cierta manera las acciones o decisiones que ellos tomen afectan a todas las economías de los países, incluso los más afectados son los países en vía de desarrollo. Pero pues esto no se queda como tan atrás, porque por ejemplo algo cercano que se está dando en Brasil es que la economía apunta a la deforestación, y eso fue lo que dijo el presidente, pero no se tiene en cuenta que como el trapecio amazónico es uno de los principales generadores de oxígeno a nivel de la tierra, pues teniendo en cuenta que así mismo como absorbe ese dióxido de carbono, pues que nos beneficia a todos. Pero según el presidente es más importante la economía que el mismo oxígeno que se debe se debe producir para el planeta entero. Entonces, pues como esa controversia de que más que la visión más la visión futura sobre el universo como tal, sobre las generaciones, prima mejor a ellos la economía, la industria, el desarrollo. Y pues todo esto conlleva que se generen factores que determinan el calentamiento global, que pues son medidas que si los gobiernos de los principales países, incluidos el G7, no toman ese interés, pues como se dice, para el 2050 serán un universo a punto de extinguirse. Y pues esto es, digamos, todo esto pues no lo vemos. Simplemente nos encargamos de industrializar y de arrojar todo al universo, incluso en algunas partes ya de los desechos que están haciendo, se están buscando como embodegar para echarlos al fondo del mar, pues para poder, digamos, disminuir esa contaminación o esos residuos que estamos generando. Creo que hace poco, el año pasado, Donald Trump se retiró de uno de los acuerdos de París, creo que era, donde pues se buscaban políticas para combatir el calentamiento global, porque pues, digo que era más importante la economía de su país que el mismo calentamiento global. Profe, pues, qué pena. Parte final, sería bueno que apagara como el micrófono, profe, que es que se escucha como mucha interferencia. Sí, señor. Listo, profe.
Listo, profe. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Herrera. A mi grupo le corresponde. Bueno, el tema que nos correspondió fue la geoeconomía en el contexto de América Latina. En el primer ítem podemos encontrar que América Latina se ha convertido en la región más importante del mundo para atraer inversiones mineras. Esto se debe a que la geología del continente es muy buena y en el mundo hay 12 destinos principales para la explotación e inversión minera y en nuestro continente sean 6. Eso quiere decir que somos el continente más fuerte en este tema. En el segundo ítem encontramos los recursos naturales, que es uno de los principales motores que nos han ayudado en cuanto al crecimiento económico en América Latina, ya que han ayudado a que se disminuyan la explotación de estos recursos naturales, han ayudado a que se disminuyan los índices de pobreza, aunque seguimos avanzando de una manera más lenta en cuanto a la economía de otros continentes. En el tercero encontramos las reservas petroleras, que para nadie es un secreto que en el continente se halla mucho petróleo y es la fuente de ingreso de muchos países, y esto nos genera seguridad e independencia energética, atracción de inversiones y obviamente ayuda a crecer económicamente los países. En el cuarto encontramos la adecuada gobernanza de los recursos naturales. Si se explotan de la manera que debe y se lleva todo bien, podemos generar empleos decentes y más alcance de todas las personas, y con los ingresos que obviamente el Estado pues no solo va a recibir ingresos de la empresa, sino el Estado también se va a beneficiar de eso, pues van a con esos ingresos poder mejorar la infraestructura de los países. Y las dos últimas se van mucho de la mano, que es la sostenibilidad ambiental, que la explotación de los recursos no pongan en peligro el ecosistema, y la meta al año 2030, que es gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, que es que nuestro continente es muy afortunado de tener tantos recursos naturales, pero llegó el momento de mirar otra forma como de aprovecharlos, ya que se está dañando mucho el ecosistema, y lo que estamos haciendo es que los estamos acabando hasta el punto de llegar a que eso no nos va a producir nada. Al contrario, nos estamos acabando con los recursos que realmente son importantes, como es el agua y pues lo que son los árboles y eso, ya que nos dan oxígeno. Eso es todo. Bueno, buenas tardes para todos. Nosotros somos el grupo 5 y pues mi compañera Angie va a empezar a explicar. Buenas tardes, compañeros y profesor. Somos el grupo 5. Nos correspondió el tema de la geoeconomía en América Latina. Entonces, nuestro tema es la importancia de la geoeconomía en América Latina. Primero que todo, lo que es geoeconomía es una ciencia que estudia los aspectos económicos de los recursos naturales de un país o una zona determinada. En este caso es América Latina. Algunos países son principales proveedores de la materia prima, como lo son el petróleo y entre otros productos. Estos productos son exportados a otros países como lo son Europa, y en ellos transforman la materia
prima y crean productos, los cuales son consumidores, y por eso se dice que como tal América Latina es la que produce la materia prima como tal. Se dice también que, o sea, un recuerdo de que en el siglo XX cómo se trataba la geoeconomía en América. Entonces podemos decir que en el siglo XX nació como, o contribuyó el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo, compañera? Angie. Un momento ya. Bueno, se dice que el neoliberalismo, movimiento de actualización del liberalismo, apreciado después de la Primera Guerra Mundial, que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. Entonces nos dice que el neoliberalismo en el siglo XX contribuyó a la geoeconomía. ¿Cómo? Haciendo que los ciudadanos estén más pendientes de ellos, de sus poderes, de lo que están haciendo, sin intervención tanto de la parte del Estado y de las partes bancarias. Ya después viene en el siglo XXI que adquieren nuevos poderes otros como otros países como son China, Estados Unidos, que ellos empiezan a hacer cambios en la geoeconomía de América Latina. Uno de ellos son que en América Latina está la parte del turismo, la parte de las materias primas como son la parte minera, la parte petrólea, el ambiente, y también que nosotros somos como que en el siglo XXI Sudamérica empieza a tener un poquito más de espacio geoeconómico porque estaba perdiendo su poder ante ello. Entonces, hay algunos países como lo son Argentina, que son principales proveedores de algunas sustancias o de algunas materias primas a nivel mundial, como es Bolivia, que es en el petróleo, Brasil en algunos complejos como el carbón, que es muy importante para la sostenibilidad de otros países, de otras áreas y de otros lugares. ¿Qué problemas pueden haber? Que en la economía de América Latina, los países de América empiezan a tener como inversiones mundiales y empiezan a tener como más importancia las empresas de otros países y no empiezan a tomar tanta en cuenta las medianas empresas o las pequeñas empresas al interior de cada país. Entonces, eso es como la geoeconomía en América Latina por nuestra parte, por el Grupo 5. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Ortiz. Voy a ser el representante del Grupo 6 en esta ocasión. Ok. Somos el último grupo a los cuales les correspondió el tema de la geoeconomía en América Latina. Entonces, para hablarles un poco y contextualizando ya lo que dijeron los grupos anteriores, digamos que iniciado en el siglo XXI, las políticas económicas llevadas a cabo por los gobiernos post-neoliberales fueron claves para resituar geoeconómicamente a Latinoamérica, teniendo en cuenta que esta es una región que presenta enormes potenciales económicas debido a su geografía y localización. Gracias a esto, América Latina dispone de una amplia gama de recursos naturales que en la mayoría de los casos constituyen el pilar fundamental de las economías de sus países. ¿Y qué hacen estos países como nosotros con los recursos naturales? Habrán algunas excepciones, pero principalmente lo que hacen es explotar estos recursos, a los cuales se les incorpora lamentablemente un escaso valor agregado, y los exportan a los principales mercados mundiales donde son manufacturados y reexportados al resto del mundo, como serían las grandes potencias mundiales actualmente, como Estados Unidos y su archienemigo China.
Y bueno, ¿esto qué hace? Que digamos que hace que Latinoamérica se convierta principalmente en un país, en una zona geográfica en la que su papel específico en el mercado es producir alimentos y materias primas para los grandes centros industriales. Y esto sí me hace recordar a lo que nos mencionó un instructor del SENA, que era que Colombia básicamente es como la finquita de Estados Unidos. Y bueno, tenemos, digamos, algunos sectores, voy a hablar de algunos de los sectores de los que se fundamenta América Latina, que entre ellos están la agricultura, que debido a su diversidad climática, América Latina presenta una gran variedad de productos agrícolas que predominan los cultivos tropicales y templados y exóticos, como sea el plátano, caña de azúcar, aguacate, cacao y el café, que ya por sí somos bastante famosos por ello. Tenemos el sector de la minería, que las condiciones geológicas de algunos países han favorecido la explotación de recursos mineros, como el petróleo, cobre, hierro, carbón, esmeraldas, todo ello. Y pues sí, en parte también Colombia es uno de los grandes exportadores de este combustible fósil a Estados Unidos. Tenemos el sector de la ganadería, en donde las zonas de las llanuras en el sur de Venezuela y las praderas en la pampa rioplatense de América del Sur, como Argentina, Uruguay, cuentan con condiciones naturales óptimas para la explotación de este recurso, que especialmente es el ganado bovino. Aquí tenemos otro sector que sería la pesca, en lo que la ubicación geográfica del continente, con costas a lo largo de los océanos Atlántico y Pacífico, permite una gran variedad de recursos pesqueros, los cuales constituyen un recurso importante para la región. Pero como ya hemos visto algunas noticias, estos se están viendo bastante perjudicados con todo esto de la derrames de crudo, petróleo, etcétera, que perjudica tanto a la economía general de los países como a las comunidades que viven de esta, ¿no? También encontramos otro sector como la silvicultura, que bueno, son, digamos, en el mercado de las maderas, en lo que los bosques nativos son un recurso abundante en América Latina. Una parte importante de la superficie regional está ocupada por distintas especies de ellos, especialmente en México, Chile, Argentina y el gigantesco Brasil. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Señor. No, pues de lo que estaba ahí, pues como le metí ahí la mini parlita, ¿no? Ya de por sí los conocimientos previos que tenía. Sí, profe, no, y es que esta parte que se está presentando en la pantalla era como la primer parte, la introducción como tal al tema de la geoeconomía en América Latina, y ya la otra parte era como el complemento. Esta parte era primero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Estoy sobre la representación del grupo 7. Bueno, pues nos tocó que dice que es la geoeconomía, que es la ciencia que estudia la producción de los recursos económicos localizando todas las partes del mundo. Entonces, esta es la gráfica que nos enseña de cómo es que nosotros debemos, cómo es que nos muestra cómo es que va en todo lo de economía. Bueno, está aquí sobre la minería, en Colombia es como el más, como le dijera yo, o sea, su explotación, la minería es la razón de la nueva tecnología del uso del sector industrial. En la agricultura, pues nos habla que Colombia es uno de los 5 productores del mundo.
en lo de la ganadería, Colombia se encuentra entre los 20 mayores productores de las carnes. Y pues nos habla aquí sobre lo de desempleo, pues acá nos muestra sobre de cómo ha bajado y los años en que ha subido y los años que ha bajado, por ejemplo, como en el 2020, ha bajado muchísimo, pues por lo que ahorita estamos pasando sobre lo de la pandemia. Entonces, esto nos habla sobre la infografía de la economía de Colombia. Compañera, siga el otro. Entonces, sobre los objetivos, sería controlar los recursos, hacer más fuerte la relación del Estado entre el sector empresarial, buscar la seguridad económica y sería incrementar los beneficios de la sociedad presentado por todos aquellos lugares de vida sobre los cuales se fundamentan los bienes materiales de las riquezas naturales. Sí, entonces todo esto nos habla sobre la infografía de la geoeconomía de Colombia. Entonces esto sería, profe, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Dios los bendiga. Seremos sucintos. Colombia es un país bastante biodiverso. Es privilegiado, somos privilegiados. Contamos con 32 departamentos y 1.123 regiones. Y pues estamos ubicados allá arriba, en la puntica, donde todo entra, en el norte de América del Sur. Tenemos acceso al Océano Atlántico y al Pacífico. Estamos condicionados, o más bien hacemos parte de esa cordillera de los Andes. Somos el segundo país con más afluentes fluviales y diversidad de fauna y flora. Estamos en un paraíso. Resulta que para el año 2014 la balanza comercial del país atravesó por un déficit debido a que las importaciones aumentaron más que las exportaciones. El TLC, ¿se acuerdan de ese famoso tratado? Bueno, resulta que nos favoreció por un lado, pero pues por otro no. Lo nuestro perdió valor. La gente empezó a comprar pues lo de afuera, porque ya lo ofrecen a un menor costo, y eso afectó enormemente el agro colombiano, que debería ser, entre otras cosas como la salud y la educación, el foco para inversión, pero bueno, eso es otro tema. En cuanto a la política relacionista o a la política exterior, Colombia hace parte o se relaciona con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comunidad Andina de Naciones, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Mercado del Sur, bueno, en fin, entre otras organizaciones. Y el objetivo es establecer relaciones con otros estados comerciales, con otros países, interactuar y establecer políticas económicas que faciliten el intercambio de bienes y servicios sin que alguno de ellos se vaya a ver más favorecido. Que sea equitativo, pues esa es la idea. Para eso organizarnos. Entre algunos cambios representativos para el siglo XX estuvieron, y hace rato lo mencionaban, el final de la Guerra Fría, como la ascensión de los gobiernos de izquierda, los atentados del 11 de septiembre y bueno, y demás, que han provocado ciertos cambios geoeconómicos en América Latina y por ende